Pues, continuemos. Debido a su gran importancia y amplitud, vamos a dividir la química de la siguiente forma. La química se va a dividir en química general, química descriptiva, química analítica y química aplicada. Dentro de la química descriptiva, vamos a dividir esta rama en la química orgánica y la química inorgánica. Por su parte, la química analítica se subdivide en la química analítica analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Por su parte, la química aplicada la podemos subdividir en la físico-química, bioquímica, petroquímica, química industrial, farmacoquímica, geoquímica, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Ahora bien, si vamos a hablar de esta clasificación, vamos hablando con cada uno. Vamos con la química general. La primera. La química general, pues acaso como les mencionaba en el texto, les voy a enviar todo, está detallado, paso a paso, explicado, ¿ya? La química general estudia los fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas de la ciencia química. Principios básicos. Ahora estamos iniciando con la química general. Todos los conocimientos de química preuniversitaria son parte de la química general. Posteriormente, cuando estén en carrera, vamos a ver la materia de química general. Vamos a completar esos conocimientos básicos comunes a todas las ramas de la, en este caso, de la ciencia química. La química descriptiva va a estudiar las propiedades y obtención de cada sustancia químicamente pura en forma particular. Nuevamente, va a estudiar las propiedades y obtención de cada sustancia químicamente pura en forma particular. Podemos subdividirla en, como decíamos, la química orgánica y la química inorgánica. La química inorgánica estudia a todas las sustancias inanimadas o del reino mineral, aquellas que no tienen vida, ¿no? Inanimadas o del reino mineral. La química orgánica estudia a todas las sustancias que contienen carbono, con excepción del monóxido de carbono, dióxido de carbono, los carbonatos y otros similares. Entonces, estudia a todas las sustancias que contienen carbono, excepto los mencionados anteriormente, ya sean estos naturales. Cuando hablamos de naturales estamos hablando de las sustancias provenientes del reino animal y del reino vegetal, o sea, las que tienen vida, ¿no? Pero también consideran a las sustancias artificiales como los derivados del petróleo, plásticos, fibras, textiles. ¿Vamos? Entonces, la química orgánica e inorgánica estudian las propiedades de cada sustancia. ¿Cómo obtengo el alcohol? ¿Cuál es el mecanismo de reacción para obtener cierta sustancia, por ejemplo? ¿Cuáles son sus propiedades?
¿Vamos? Por su parte, la química analítica estudia las técnicas para identificar separar, cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en una muestra material. Es decir, la química analítica nos ayuda a identificar los elementos presentes en una muestra, en una muestra o una sustancia. No solamente nos va a ayudar a identificar, sino también nos va a proporcionar su composición, su porcentaje en peso, diríamos, ¿no? Cuánto de oxígeno, cuánto de nitrógeno tiene cierta sustancia, por ejemplo, en porcentaje, ¿no? Entonces, la química analítica se subdivide en la química analítica cualitativa. La química analítica cualitativa estudia las técnicas para identificar las sustancias químicas en una muestra material o los elementos químicos presentes en un compuesto. Así, por ejemplo, el agua tiene una fórmula de H2O, ¿verdad? El agua pura. Entonces, los elementos que componen esa muestra serán hidrógeno y oxígeno. En la sal, en el cloruro de sodio, tenemos cloro y sodio, ¿no? Etcétera. Nos dice qué elementos, ¿no? La química analítica y la cualitativa. ¿Cuáles elementos? Y la química analítica cuantitativa nos estudia las técnicas para cuantificar las sustancias químicas. Esas sustancias químicas vistas anteriormente o identificadas, ya las vamos a cuantificar en una muestra material. O sea, vamos a hallar su porcentaje en peso principalmente de los elementos. Cualitativa, ¿cuáles elementos? Cuantitativa, ¿cuánto en porcentaje? ¿Estamos? Por su parte, la química aplicada por su relación con otras ciencias y su aplicación práctica, es su actividad, como decíamos, en la bioquímica, ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos, como por ejemplo las proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. La físico-química, ¿ya? Estudia, por ejemplo, en sustancias o en sistemas químicos, qué propiedades físicas, por ejemplo, se tienen, ¿ya? Estamos hablando de una de las ramas muy importantes como la termodinámica, acá, ¿ya? Tenemos después a la petroquímica, por ejemplo, que estudia eh, los derivados químicos del petróleo, ¿ya? Y los gases asociados a los mismos, ¿no? Y podemos enumerar varios. Yo quisiera que hasta química cualitativa se analiza también, por lo menos físico-química y biología. ¿Estamos? Continuamos. Vamos con el punto siguiente, la materia y sus propiedades. Ya subdividiendo a la química, además indicando que la química estudia a la materia, sus propiedades, transformaciones. Analicemos pues ahora a la materia y sus propiedades.
empecemos definiendo el concepto de materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. O también, la cantidad de materia que posee un cuerpo viene determinada por la cantidad de masa que posee, ¿no? Se aplica este concepto, como decíamos anteriormente, la materia ocupa un lugar en el espacio y posee ciertos atributos como la gravedad de inercia. Como decíamos anteriormente, la cantidad de materia de un cuerpo viene medido por su masa. Ojo, vamos a distinguir, y en física más que todo distinguen claramente resolviendo ejercicios, el concepto de masa y peso. Acá casi es indistinto, casi, ¿no? Indistinto decir masa o peso. Pero en física sí tiene, porque masa es una escalar y peso es un vector, ¿verdad? Entonces hay abismal diferencia en física, ¿no? Acá no tenemos mucho lío. ¿Vamos? Ya. Otras propiedades como inercia, decíamos que es la resistencia que opone la materia, modifica su estado de movimiento. Peso, decíamos, es un vector, medida de la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto, ¿no? Entonces, una vez definida la materia, veamos las propiedades de la misma. Decimos propiedades de la materia a las características específicas de la misma. Algunas de estas características serán pues comunes a todas las formas de la materia, ¿ya? Y por eso se las reconoce como propiedades generales. Otras van a cambiar según el grupo y se conocen como propiedades particulares. A ver, podemos clasificar entonces a la materia de acuerdo a sus propiedades. Uno, por su dependencia con la materia o por su naturaleza. Podemos clasificarlas de esa forma. Vamos con el primer caso, por su dependencia con la cantidad de materia. Por su dependencia con la cantidad de materia, tenemos propiedades intensivas y tenemos propiedades extensivas. Las propiedades, vamos a empezar con la más sencilla, extensivas, extensión. O sea, dependen de la cantidad de materia. Su nombre claramente lo dice, extensivas, extensión. Dependen de la cantidad de materia. ¿Qué propiedades son? La masa, peso, volumen, tamaño, concentración. Nosotros tenemos, pónganse un pedazo de pan. Pónganse que pesan, no sé cuántos gramos eran, 50 gramos. Lo dividimos a la mitad, bueno, pues volvemos a pesar y observamos que la masa ya no es 50, es 25 gramos. También vamos a observar que el volumen ya no es el mismo, es menor. Por eso son propiedades extensivas, porque dependen de la cantidad de materia. Vamos por el otro lado, con las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Cuáles son estas? Algo sencillo, ustedes agarran una hoja de papel, agarran en este momento una hoja de papel,
Divídanlo en dos. ¿De qué color era la hoja de papel entera? Pónganse una hoja buena. Blanca, ¿no ve? Al dividirla en dos, ¿ha cambiado de color? No, ¿verdad? Sigue siendo blanca. Entonces, el color es una propiedad intensiva porque no le interesa la cantidad de materia. ¿Se entiende la diferencia entre propiedad intensiva y extensiva? No cambia su característica, su valor, en este caso el color, por el cambio en la cantidad de materia. Lo otro, sí, ¿no? La masa cambia. Punto de ebullición, punto de fusión. El agua, tendrás un vasito de agua o un tuzil de agua o un océano de agua. El punto de fusión del agua, el punto en el cual el agua se vuelve hielo o viceversa, en este caso de fusión sería el hielo se vuelve agua, es 0 grados Celsius, ¿verdad? No va a cambiar ese valor. El punto de ebullición del agua pura, el punto de ebullición del agua pura, ¿cuánto es? A nivel del mar es 87,7. Eso está relacionado con la presión atmosférica del lugar, eso vamos a ver en el segundo parcial. A nivel del mar, perdón, 100 grados Celsius y en La Paz 88,7. Esto está relacionado con la presión atmosférica del lugar. A nivel del mar es 760 la presión atmosférica y en La Paz es 495. Es menor 495 a 760, ¿no ve? Está relacionado con que sea menor la temperatura de ebullición en La Paz, 88,7, y 100, que es a nivel del mar. ¿Estamos? Entonces el punto de, pero así hace servir en La Paz, pónganle una tacita de agua o un tuzil de agua, ambos van a hervir a 88,7. La diferencia es que el tuzil de agua necesita mayor cantidad de calor para llegar a 87,7. Pero si vamos a llegar al punto de ebullición, llegan a 87,7. Entonces, son propiedades intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Y extensivas, las que sí dependen de la cantidad de materia. Fácil de recordar, extensivo, extensión, cantidad. Entonces, extensivo depende de la cantidad de materia. Lo contrario, intensivo no depende de la cantidad de materia. También podemos clasificar a la materia de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya? Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son características que se observan en un material sin que cambie su identidad íntima o química. ¿Qué significa eso? Ustedes van a, por ejemplo, agarrar un vasito de refresco, van a oler, de agüita puede ser, de agua, van a oler, no pasa nada, sigue siendo agua. Van a ver su color, no pasa nada, sigue siendo agua. Van a probar un poquito del agua, van a definir el sabor, sigue siendo agua. Van a medir la temperatura del agua, sigue siendo agua. Puede que esté a 10, 8 grados Celsius, no interesa, pero sigue siendo agua. Podemos ir a pesar la masa y sigue siendo agua. Podemos medir su volumen, sigue siendo agua. Podemos medir el punto de ebullición de esa agua. Cierta cantidad se convertirá en vapor, pero sigue siendo agua, porque es H2O en estado líquido y después va a ser H2O en estado gaseoso. Pero sigue siendo agua. O sea, H2O no ha cambiado la fórmula química. Eso es una propiedad física. Mientras que las propiedades químicas son características que comprenden un cambio químico. O sea, cuando realizamos el experimento, va a existir un cambio químico, ¿ya? Y de la constitución íntima de la materia. O sea, aquí va a haber una reacción química. Nosotros queremos realizar, por ejemplo, analizar un proceso de combustión de cierta sustancia para ver la inflamabilidad, por ejemplo, de esa sustancia, ¿ya? Quemamos la sustancia y vamos a obtener, pues, como producto CO2 y agua en estado, en este caso, gaseoso, ¿no? O sea,
ya no es, por ejemplo, quiero medir ese tema, esa propiedad de inflamabilidad, por ejemplo, del metano. Quemo el metano, reacciona con el oxígeno. Después de la combustión ya no hay pues metano, hay dióxido de carbono y agua. O sea, ya son otras sustancias. Por eso nos dice, es una característica que comprende un cambio químico. Es decir, la fórmula en palabras simples del compuesto ya ha cambiado, ya no es metano, es otra cosa, es dióxido de carbono ya. Mientras que en las propiedades físicas no cambiaba la fórmula química. Puede que cambie el estado de agregación de líquido a vapor o a sólido, pero sigue siendo la misma fórmula. En nuestro ejemplo, ¿estamos? Entonces, Ingeniero, tengo una pregunta, perdón. dígame. ¿Cómo podemos diferenciar una propiedad intensiva de una propiedad física? A ver, estamos clasificando a la materia de acuerdo a dos tipos, clasificándolo a dos criterios, por su dependencia con la cantidad de materia, son propiedades intensivas y extensivas. Esas están relacionadas, intensivas con extensivas. O sea, las separamos, ¿no? Esas propiedades. Por el otro lado, son físicas y químicas por su naturaleza. Usted me indica diferencia intensivas y físicas. Sí, más o menos, si nos pudiera colocar algún ejemplo, porque creo que, no sé, creo que estoy mal. Sí, creo que estoy mal porque estoy relacionando un poco más la intensiva con la física, ya que en la física, por ejemplo, si separamos una, como usted dijo, si partimos una hoja por la mitad va a tener el mismo color. Entonces, a esas propiedades me refiero. Creo que las estoy confundiendo un poco. Sí, es que estamos mezclando estos dos criterios. A ver, intensivas tenemos color, dureza, densidad, punto de fusión, etcétera, masa, volumen. Pues realizamos el experimento, pónganse de la masa, dividimos la masa, va a cambiar en la extensiva. Si divides una hoja de papel, el color no va a cambiar, hemos dicho, ¿no? Ahora, si usted observa, va a encontrar una similitud entre las propiedades físicas, pero en ambos casos, ¿no? Ya, en intensivas y extensivas, si usted observa. Tenemos casi lo mismo en ambas, ¿no ve? Pero Sí. cuando hablamos de químicas, ahí tenemos otro tipo de, otro caso. Por ejemplo, la inflamabilidad no va a tener, pues, de una sustancia, pónganse del alcohol. No va a cambiar por el hecho de tener una mayor cantidad de alcohol o una menor cantidad, ¿no? Entonces, eh, estaríamos por este lado, ¿no? Pero generalmente más lo clasificamos, lo separamos de esa forma. Ya por su dependencia con la cantidad de materia, intensivas y extensivas, que significa no depende y depende. Y dentro de las físicas estaríamos hablando en ambos casos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero lo que tiene que diferenciar es lo siguiente. En esto de propiedades de la materia, la clasificación de acuerdo a su naturaleza, las propiedades físicas, ya obsérvese que se realiza en palabras simples el experimento. Usted piensa en el experimento, lo realiza, huele, por ejemplo, el agua, mide su temperatura. La sustancia no ha cambiado, sigue siendo agua. Usted va a medir el punto de ebullición del agua. Se ha vuelto vapor el agua, pero sigue siendo H2O. Eso es una propiedad física. Mientras que por el otro lado, si usted analiza, como decíamos, la corrosividad, la inflamabilidad, por ejemplo, de una sustancia, aquí sí va a existir ya una reacción química en palabras simples, porque va a existir un cambio químico ya en la naturaleza o constitución de la materia. ¿Vamos? Sí, ingeniero, entendí. Entonces, una propiedad física, entonces tendría que estar compuesto por un compuesto químico, por así decirlo, para diferenciarlo de una intensiva. No, estás confundiendo. Mm, No los mezcles.
No mezcles esta clasificación, por eso lo estamos separando. Ya, Ya no entendí. las mezcles, ¿ya? Así. O sea, o intensiva o extensiva, o por el otro lado, o física o química. No traten de mezclar estos dos, ¿ya? Ok, Continuamos. muchas gracias, ingeniero. Vamos con fenómenos físicos y químicos, fenómenos de cambio o transformación que sufre la materia, y se lo advierte por las diferencias halladas al observar el material antes y después de dicho fenómeno. Aquí estamos hablando prácticamente de lo mismo de lo anterior. Fenómenos físicos y fenómenos químicos. Fenómeno físico es todo cambio que sufre la materia durante el cual no se modifican sus propiedades íntimas. Es decir, no cambia su fórmula química, en palabras simples. No hay cambio en la composición química, solo las propiedades físicas se alteran considerablemente. Por ejemplo, el hielo en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Vamos? Por el otro lado, los fenómenos químicos son aquellos donde sí existe un cambio en las propiedades íntimas y esas propiedades se modifican completamente. O sea, aquí en fenómenos químicos existe una reacción química. ¿Vemos? Las sustancias resultantes van a tener propiedades totalmente diferentes a las iniciales. O sea, hemos obtenido nuevos productos, nuevas sustancias que obviamente tienen totalmente otras propiedades. Pues vamos a obtener productos diferentes. ¿Estamos? Hasta aquí quedaremos, por favor. Estamos ya para ingresar al otro punto.